Amén. El libro de Romanos, capítulo 5. Amén. El que la haya encontrado se pone en pie. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Lleva por título Adán y Cristo. Amén. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. 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 Oramos al Señor. Dios mío del cielo, Señor, en esta tarde, Dios mío, oramos a tu presencia, Señor, para que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Señor, pon tu Espíritu en nosotros, Señor, en mí, Dios mío. Dios mío, yo no soy nada ni nadie, Señor. Solamente tú, Señor, tienes que hablar en esta noche, Señor, a mi vida, Señor, como a la vida de nuestros hermanos, Dios mío del cielo, Señor. Gracias te damos, Señor Dios, por tu inmensa misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia, Dios mío, porque has sido bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están en este lugar, Dios mío del cielo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Toma asiento, hermanos, hermanos, puede sentarse. Amén. Siéntese cómodo y escuchemos la palabra del Señor. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos lleva por título Adán y Cristo. Amén. Son dos personas, son dos hombres. Amén. Por lo que nos da a entender la palabra del Señor. Amén. Está hablando de Adán y Cristo, que son dos hombres que estuvieron acá en la tierra, pero por un hombre nos da a entender que entró la muerte. Amén. Que fue formado Adán en el principio, y por otro también fue creada la vida a través de la muerte de Jesucristo. Amén. Amén. Para que entienda. Pero la palabra del Señor nos enseña que por un hombre entró la muerte. Amén. Entonces sabemos de que Dios nos quiere hablar en esta noche de que Adán fue un hombre que estuvo en la tierra, que fue creado por Dios. Amén. Si todos sabemos la historia de Adán, la hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado la historia de Adán. Dice en Génesis 1:26 que en el principio creó Dios al hombre y le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces este hombre, Dios le creó todas las cosas. Amén. Le creó los árboles, los animales, todas las cosas. Amén. Y lo formó en el huerto del Edén. Para que ustedes entiendan, hermano. Él formó a este hombre Adán para darle a entender quién era Adán. Amén. Por eso que dice Adán y Cristo. Entonces lo que pasó, lo que nos enseña la palabra del Señor, que Adán fue en el principio, fue creado. Amén. Estuvo en el huerto del Edén. Amén. Y estuvo en ese lugar y fue creado, y Dios creó árboles para que comiesen en el huerto. Amén. Entonces le había un árbol, le dio una orden a Adán que no comiera de ese árbol, del fruto que había del árbol de la vida. Amén. Entonces, y lo que nos da a entender su palabra, de que el hombre desobedeció a Dios. Amén. El hombre desobedeció a Dios porque Dios le había mandado de que no comiese del árbol, y obedeció a su mujer porque la mujer fue engañada a través de la serpiente. Amén. Entonces fue engañada a través de la serpiente, y la serpiente le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos y sabréis del bien y del mal. Entonces, lo que nos da a entender su palabra, de que
ellos cometieron el error de haber pecado porque Dios le tenía el paraíso, ahí le tenía todas las regalías, amén. Estaban bendecidos, estaban con Dios mismo, escuchaban la voz de Dios, obedecían a Dios y estaban en un lugar muy especial, amén. Amén, donde Dios había creado a este varón Adán, amén, para que usted conozca a quién era Adán, amén. Todos sabemos quién, hay hermanos que algunos que no saben quién era Adán. En el principio nos está hablando la palabra de Dios que este era Adán, el que desobedeció a Dios por haber comido del fruto prohibido, amén, del fruto del árbol de la vida, amén. Bendito Dios. Entonces, lo que nos da a entender de que esto ocurre, la transgresión, el pecado, amén. Y por ese pecado entró la muerte al hombre, amén. Señor. Amén. Vamos a leer un versículo en el libro de Génesis, amén. En el libro de Génesis dice, Génesis capítulo 3, dice, para que usted entienda, dice, y sacó, Génesis 3:23, amén. Amén, para que usted vea que Dios los tenía en un huerto. Aquí habla de la desobediencia del hombre, amén. Porque el hombre desobedeció a Dios, amén. Aquí dice, y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra, del cual fue tomada, y echó fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto, y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos los lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces aquí podemos entender de que Dios sacó al hombre y le dio una orden de que tenía que trabajar la tierra. Amén. Por la desobediencia, Dios tuvo que hacer el hombre que trabajara, y a la mujer también le dijo que con dolor darás a luz tus hijos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces eso fue la causa del pecado, la causa de la desobediencia a Dios. Amén. Lo que lo quiere dar a entender, hermano, que el hombre desobedeció a Dios y por este hombre entró la muerte, el pecado, la transgresión. La transgresión que significa desobediencia. Amén. Dios. Entonces Dios le dio mandato. Y podemos ver que aquí dice, con el sudor de tu rostro, en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Sea bendito Dios, sea bendito el nombre del Señor. Entonces Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Amén, lo que nos enseña su palabra, y que al polvo tiene que volver. Amén. Esta carne tiene que volver al polvo porque por Adán entró la muerte. Amén. Por la desobediencia de Adán entró la muerte y el pecado. Para que usted entienda, hermano, la palabra del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Y ahora podemos dar a conocer quién era Adán, quién era este hombre. Gloria a Dios. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Y así muchos más después de Adán estuvieron pecando, porque lo dice la Biblia. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces después hubieron más hombres que siguieron pecando, que siguieron cometiendo errores en esta vida. Amén. Así como Caín mató a Abel. Amén. También ese hombre tuvo que fallecer y también fue causa del pecado. Amén. Así como los hombres que desobedecieron a Moisés cuando Moisés fue a hablar al cerro, también hubieron hombres que tuvieron que morir por causa del pecado. Amén. Los que hicieron el becerro de oro. Amén. Esos hombres también tuvieron que morir por causa del pecado. Amén. Fueron hombres que desobedecían a los mandatos de Dios. Amén. A lo que Dios quería hacer con el hombre. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Así como los hombres que hicieron la torre de Babel y Dios le dio diferentes lenguas y desobedecieron a Dios. Amén. Por dejarse llevar por pensamiento de hombre. Sea bendito el nombre del Señor. Fueron hombres que murieron a causa del pecado. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Y todo empezó por un hombre, por Adán. Amén. Para que usted entienda la palabra del Señor. Pero vamos a ir nuevamente al libro de
Hebreos. Entonces lo que queremos andar, que por este hombre entró la muerte. Ya tenemos entendido de que por este hombre entró la muerte y sabemos quién era Adán, amén. Ahora queremos dar a entender quién era el Cristo, amén. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros ya tenemos entendido eso, que por cuanto todos pecaron y siguieron pecando las generaciones que desobedecieron al Señor, amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces aquí dice, en el versículo 17 de Romanos 5, dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por solo Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia del don de la justicia. Amén. Amén, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Sabemos que la transgresión es el pecado, la muerte, la desobediencia. Amén. Pero por Jesucristo reinará la vida. Amén. Amén. Reinará la vida, el don, la abundancia del don de la gracia del Señor. Amén. Así que por Cristo nosotros somos salvos. Porque la palabra del Señor nos dice que porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Así que por gracia somos salvos por intermedio de Jesucristo. ¿Y por qué tuvimos que ser salvos? Porque Jesucristo se entregó en el madero de la cruz para salvar a todos los pecadores, a todos los que pecaron, a todos los que le creyeron a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios verdadero, Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sea bendito el nombre de Dios. Amén. Así que sabemos que por Cristo hay vida y vida en abundancia. Amén. Dice el Señor que Él dijo, yo iré, pero iré a preparar morada para vosotros, para vuestros hijos. Amén. Entonces, ¿qué se fue a preparar morada, lugares, amén, donde nosotros pudiéramos habitar en el reino? Amén. Eso es lo que nos fue a preparar nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos por intermedio de Él. Porque Él también resucitó, amén, al tercer día, amén. Así que nosotros creemos en un Dios que no está crucificado, hermano, sino que es un Dios vivo, en un Dios que vive, en un Dios que está vivo. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creen en un Dios vivo? En un Dios que no ha muerto, en un Dios que se levantó de la tumba. Sea bendito el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, lo que no tenemos que hacer nosotros es ser desobedientes, amén. Desobedientes. Muchas veces cometimos errores, somos humanos, amén. El rey David también cayó, muchos hombres cayeron y cometieron errores, amén. Pero sabemos que Dios puede perdonar los errores, amén. Amén. Sabemos que Dios es el que perdona, es la misericordia de Dios, amén. Pero sabemos que la paga del pecado es muerte, es muerte. Es muerte, hay un cielo y hay un infierno, amén. Amén. En Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día, amén. Él vendrá y los abrazará. Pero la palabra da una esperanza también. Dice, más a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y saltaréis como becerro en la manada. Sea bendito el nombre de Dios, amén. Así que hay una esperanza para los que siguen a Cristo, para los que andan en los caminos del Señor Jesucristo, para los que caminan con Dios, como Enoch, para los que siguen, tratan de cumplir la palabra de Dios, amén. El mandato del Evangelio que nos dejó nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Amén. Aquí dice el versículo 21, dice, para que así como el pecado reinará la muerte, también la gracia reine la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Sabemos que ya lo tenemos más que claro que el pecado va a ser la muerte. Amén. Amén.
pero la gracia, la vida es Dios, nuestro Señor Jesucristo, amén. Es la vida eterna, amén. Pero para eso nosotros tenemos que cumplir con la palabra del Señor, amén. Bienaventurado el varón que medita la ley de Jehová de día y de noche, amén. La palabra de Dios se la guarda en su corazón, dice en el Salmo, amén. Que anda en los caminos de Jehová, será como árbol plantío. Entonces nosotros tenemos que seguir el camino de Dios, amén. Muchas veces nosotros nos desviamos, amén, por a veces recibir consejos de personas que son no cristianas, que piensan conforme a las cosas de la carne, amén. Amén. Así que los que andan conforme a las cosas de la carne piensan como las cosas de la carne, pero los que andan conforme a las cosas del Espíritu hablarán cosas del Espíritu, lo que nos habla, lo que nos da a entender la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que andar en el Espíritu, en la palabra, tratar de no pecar, si hemos pecado, pedirle perdón a Dios, buscar más a Dios, seguir el camino de Dios para que entremos a una vida eterna, amén. Amén, Señor. Para que entremos a una vida eterna, y esta vida eterna es Jesucristo, amén. El único ejemplo que siempre tenemos que hablar, que tenemos que tomar, es Cristo, amén. Porque Él es un gran ejemplo acá en la tierra, amén. Así como muchos hombres también, como sus discípulos, amén. Como Pablo, que llegó a decir, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, amén. Amén. Entonces son ejemplos de la Biblia, de hombres grandes que anduvieron en la Biblia, amén. Que hombres que eran realmente consagrados al Señor, que buscaban a Dios, que seguían la palabra del Señor. Eran hombres que verdaderamente Dios habitaba en sus corazones, amén. Ahora hay tanta maldad, hay tanta maldad en este mundo, hay tanta guerra, tanta destrucción, amén. Tantas cosas malas, amén, que muchas veces el corazón del hombre se enfría, amén. En la palabra del Señor dice, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros tenemos que tratar de seguir el camino de Jesucristo, amén. Y como seres humanos, porque somos seres humanos y cometemos errores, porque así Adán cometió errores, así muchos hombres pecaron, amén. Nosotros tenemos que tratar de seguir a Cristo Jesús, amén, porque Él es la vida y la vida eterna. Amén. Amén. Señor, amén. Vamos a leer un versículo en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces aquí nos habla muy claro que la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Amén. Señor, amén. Así que, y la resurrección de los muertos entra por Cristo el Señor nuestro. Amén. Así que por Cristo Jesús nosotros somos resucitados. Amén. Si usted muere, Cristo el Señor va a ser resucitado cuando Dios venga por segunda vez. Amén. Amén. Porque da una esperanza al Señor, amén, a los que están en Jesucristo, a los que son muertos en Cristo, que van a ser resucitados por la venida del Señor, porque Dios, la palabra de Dios es verdadera. Porque dice, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Sabemos que por ese hombre Adán, todos murieron. Pero por Cristo todos vamos a ser vivificados, amén. Entonces la única esperanza que tenemos, amén, el único blanco es nuestro Cristo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. En Él vamos a ser vivificados, en Él tenemos vida y vida en abundancia, amén. Y si llega a morir alguno en Cristo, va a ser resucitado, tenga la certeza de que va a ser resucitado en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Amén. Así que si nosotros, por ejemplo, da a entender de que por un hombre
está la muerte, entró la muerte, pero por un hombre también entra la vida, hay vida. Y Dios nos está dando de que Él, nos está enseñando de que Él es vida, de que Dios está vivo, de que Él aún no ha muerto, de que Él hizo milagros, hizo tantas cosas, amén, y las puede hacer ahora si nosotros le creemos a la palabra del Señor, amén. Así que tenemos una esperanza en el Señor, que es Cristo la vida, amén. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Sabemos de que ya conocemos a Adán, amén, y conocemos a Cristo, amén. Entonces el ejemplo que tenemos que hacer es el ejemplo de Jesucristo, amén, porque Él también era ser humano, amén, se hizo carne, amén, fue el verbo hecho carne, amén, amén, y se negó a sí mismo y tuvo que padecer la crucifixión, tomar la cruz, ser crucificado, ser latillado, escupido y recibir una tortura tremenda, amén. Porque él era ser humano, también fue tentado, amén. Y Dios tuvo que demostrar que siendo ser humano, nosotros también podemos seguir a Cristo, podemos tener vida en Cristo, porque Él también era ser humano como nosotros, amén. Por eso comprendía a la gente, amén, porque la gente antiguamente era la palabra de Dios, era basada en la ley bajo el Antiguo Testamento, amén, porque Él dijo que era necesario que toda la ley fuese cumplida, amén, amén. Entonces por la ley él era ser humano y entendía a la gente, porque María Magdalena iba a ser apedreada por causa de la ley, porque si la pillaban en adulterio iba a ser apedreada, pero Cristo dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Amén. Entonces era el ser humano, tenía comprensión, tenía amor en su vida, tenía humildad, tenía tantas cosas. Amén. El verdadero ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es vida. Amén. Dios les bendiga, hermano. Esta ha sido la palabra del Señor. Que haga vida en nuestros corazones el mensaje del Señor, la palabra de Dios, para que nosotros entendamos quién es Cristo, quién era Adán, que por causa de por la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, amén. Y la palabra del Señor dice un texto que decimos en la calle, amén, en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Esta ha sido la palabra del Señor. Quiero que se ponga en pie para que